En la clase de hoy vamos a hablar sobre distintas marcas de joyería, retrotrayéndonos a lo que son las marcas más míticas, más icónicas. Más adelante podemos ir viendo marcas más actuales, pero bueno, pues por ir a los inicios vamos a estar viendo a lo largo de la clase una serie de nombres que son imprescindibles, que van asociados indisolublemente a la historia de la joyería, principalmente, sobre todo, de la alta joyería. Sabemos también que podemos distinguir entre joyería, bisutería, y hoy en día, cuando hablamos de joyería, muchas veces pues, aglutinamos todo. Cabría destacar, por ejemplo, que el hecho de que la bisutería a día de hoy tenga un estatus tan alto, por decirlo de alguna forma, es también gracias en parte a Coco Chanel. No vamos a hablar de ella a lo largo de esta clase, pero sí me parece un dato interesante que, bueno, pues sabemos que ella fue una persona muy disruptiva y que incluyó en el armario femenino prendas que hasta entonces era tradicionalmente masculina. Empezó a usar el color negro en vestidos cuando lo normal en la gente de su clase social era llevar colores claros. Y otra de las actitudes rebeldes que podríamos decir que ella, bueno, pues comenzó a practicar es el mezclar joyería con bisutería, y llevaba pues tanto joyas reales, ¿no?, de materiales nobles, como con bisutería, por ejemplo, de perlas, que no fueran perlas auténticas. Y a partir de entonces es que la bisutería comenzó a escalar. A día de hoy tenemos marcas que hacen bisutería de muy alto nivel, con precios también elevadísimos, pero en esta clase nos vamos a centrar en una serie de, pues igual que tenemos esas clases de maisons históricas, esto también serían maisons históricas, en este caso de joyería, y vamos a ver también que por eso mismo están muy relacionadas con la nobleza, la realeza, principalmente si hablamos de las casas europeas. Vamos a ver en primer lugar la casa Cartier. Quien no conoce esta marca, es famosísima en el mundo entero. Fue fundada en París. Casi todas las que vamos a ver, menos una, si no recuerdo mal, ahora no lo recuerdo seguro, pero casi todas son francesas y además ubicadas en París. Sobre todo en la Plaza Vendôme, que es como el centro neurálgico de la joyería. Otro dato que os doy es que simultáneas con las semanas de la alta costura de París, que sabemos que hay dos a lo largo del año, se produce también una feria, una semana, también podríamos decir, de moda, que es relativa a la alta joyería. No sé si habréis estado viendo, mientras estaban sucediendo los desfiles, que las influencers, por ejemplo, acudían a presentaciones de alta joyería. Y es porque mientras sucede esto, las grandes marcas de joya, de las cuales de algunas vamos a hablar en esta clase, presentan durante esa semana de la alta costura sus colecciones de alta joyería. Es algo que se hace al mismo tiempo, aprovechan que va a haber pues gente de un nivel adquisitivo muy alto en la ciudad y han hecho pues, coincidir esos dos calendarios, porque el target al que se dirigen es el mismo. La clienta o el cliente de alta costura es precisamente quienes pueden permitirse este tipo de joyas pues que se nos escapan a la gran mayoría de los mortales, que suele decirse. Y pues, la Plaza Vendôme, quien haya estado en París probablemente sepa de qué plaza estoy hablando, es donde se radican varias de esas casas antiquísimas y famosísimas de joyería. Cartier es fundada en 1847, fijaos que estamos hablando ya también de empresas que vienen desde el siglo XIX, muchos años de historia, de tradición, de artesanía, de savoir-faire, que suelen decir, ¿no?, de ese saber hacer. Fue fundada por Louis-François Cartier y pertenece hoy al grupo de lujo Richemont. Esto también lo he explicado en varias clases, como la mayor parte de las empresas de lujo actuales, excepto algunos ejemplos aislados, la mayoría pertenecen a grandes conglomerados. A nivel moda solemos citar más LVMH y Kering y otros que hay más por ahí, pero también Richemont es otra de las que tiene marcas de moda, joyerías, etcétera. Y Cartier es una de esas marcas, ya no pertenece a la familia Cartier, sino que fue adquirida por ese grupo de lujo y pertenece pues, a un conglomerado que posee varias empresas más. Como os decía, estas casas tienen varias líneas de negocio y
La mayor parte de las que vamos a ver tienen una alta joyería, que sería, bueno, pues dentro de los niveles que ofrecen, si bien todas son de lujo y ofrecen productos de lujo dirigidos a un target tal, con unos precios tal, además tienen el escalafón más top, que sería el de la alta joyería, con creaciones, bueno, pues absolutamente espectaculares, de esas que os decía que se presentan en esa semana, con los materiales más preciosos, más exquisitos, las piedras, los diamantes, las esmeraldas, zafiros, rubíes, todo lo que nos podamos imaginar bueno, pues de la mayor pureza, exquisitez, pues también tamaño, ¿no? Y aquí vemos pues, algunos de los ejemplos que podemos encontrar de estas piezas. De hecho, pues normalmente es imposible encontrar el precio, no es algo que se pueda adquirir vía web, esto lo venden en sus boutiques exclusivas y no es algo, como decía antes, que esté al alcance del común de los mortales. Podéis ver ya aquí uno de los elementos más característicos de la marca Cartier, que es la pantera. Estas marcas de lujo suelen tener asociados unos símbolos con los que hacen colecciones y que son como pues, el símbolo, ¿no? de la marca. Veis aquí, esta colección es toda la pantera, fijaos cómo está aquí rodeando este anillo, en esta está aquí es las manchas, y hay muchas cosas en Cartier que lleva la pantera, o incluso hay una línea que se llama Panthère, que es toda relativa a la pantera. Iremos viendo probablemente algún ejemplo más, pero bueno, pues para que ya vayáis asociando, cuando hablemos luego de otra de las marcas veréis que es una serpiente, aquí es una pantera. Van haciendo esos guiños que les identifican. Vemos que tienen otras líneas de joyería, por supuesto es de altísimo nivel también, pero no es este nivel tan superior. Relojes es algo pues que prácticamente casi todas las marcas que vamos a ver que trabajan la alta joyería también trabajan la relojería. No así, las grandes marcas de relojes no siempre tienen joyería, pero las de joyería sí suelen tener línea de negocio de relojes. De hecho, Cartier es una de las que tiene pues, varios de los modelos de reloj más conocidos pues de la historia de la moda, de los complementos. Tienen pues, de hecho, hay uno también que se llama Panthère, el reloj, el Tank, es un icono, os lo escribo. El Tank de Cartier es un icono en la moda. El Santos, bueno, pues tienen varios que son archiconocidos y que complementan toda esa oferta de lujo. Vemos aquí otras, os adelantaba que vamos a ver alguna otra pantera. Fijaos qué maravilla, que bueno, pues esto es alta costura hecha joyería. Fijaos en este reloj con la pantera, con lo que parece un agua marina, diría, o bueno, pues también cómo trabajan, lo maravilloso de ver estas marcas, las que veremos a continuación, es que trabajan la joyería casi como si se tratase de textil, o casi como si se tratase de un cuadro, ¿no? Fijaos cómo trabajan el color y cómo construyen, y no da la sensación casi ni de que sean piedras con lo que se está trabajando al final. Fijaos bueno, pues en la absoluta maravilla de técnica que poseen. Tienen, pues, como os digo, una tradición antiquísima que les permite manejar con pues con un nivel de soltura de las que otras marcas ni tan siquiera pueden acercarse, también porque trabajan, como os digo, con los materiales más exquisitos que nos podamos imaginar. De hecho, hay, incluso ahora veremos un ejemplo, tienen diamantes, por ejemplo, que son conocidos, que son famosos, porque son de la propia marca por su nivel de pureza, por su tamaño, que también es algo bastante destacable, pero que parece que en los diamantes y todo esto el tamaño sea lo más llamativo, y no siempre es así. Hay diamantes que pueden ser muy grandes, pero tienen menos pureza, que es más importante. Luego también el cómo esté tallada la piedra, etcétera, etcétera. Pero id apreciando sobre todo
lo que es el estilo que tiene cada una de esas marcas, para que luego, por ejemplo, cuando estéis viendo una alfombra roja y veáis las joyas, afortunadamente iba a decir al principio las joyas que llevan ellas, pero no, porque cada vez más, decía afortunadamente, vemos que ellos también están llevando joyerías, pues, muchos anillos, broches en las solapas, cada vez estamos viendo más. Entonces, jugad a eso. Ahora cuando veáis pues, las presentaciones, ¿no?, de las películas, esas premiers, id mirando, a ver si reconocéis guiños, pues la pantera, y diréis, a ver si es de Cartier, a ver si lo he adivinado. Y así es como se va entrenando el ojo. Esto os lo digo siempre para moda, como hay ciertos elementos que identifican algunas marcas, no es algo que sea una prueba sin fallo, porque bueno, pues luego todas las marcas nos inspiramos entre unos y otros, pero sí que hay elementos que nos pueden ayudar a decir, vale, pues esto es, a ver, yo creo que esto es de Cartier. Y como os decía al principio de la clase, es pura artesanía que estáis poniendo, así es. Como os decía al principio de la clase, precisamente también porque son marcas, casas de joyería con muchos años de historia y con, bueno, pues con ese nivel al que estábamos haciendo referencia, tienen una vinculación muy estrecha con las monarquías europeas, con el hecho de que hay varias de estas casas que son un poco, podríamos decir, como joyeros oficiales de las casas reales, aunque lo normal dentro de las casas reales es que tengan piezas de varias, pero sí que suelen tener de una en concreto más, que es como la marca que es joyera oficial de esa casa real. Y bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos, una tiara absolutamente divina que lleva la reina Leticia, en este caso, y también vemos a Kate Middleton llevando un collar. Aprovecho para, ahora que veo la fotografía de la reina Leticia, para hablaros de un concepto que pues es en español y yo creo que se utiliza solo en España, porque además me parece que es que en sí la palabra o la forma de decirlo la empezó a utilizar, iba a decir se la inventó, la comenzó a introducir la madre o la abuela del rey Juan Carlos, me parece, que es el concepto joyas de pasar. No sé si esto sonará de haberlo oído cuando hay bodas reales o cuando hay recepciones para, bueno, pues para presidentes del gobierno o presidentas o que vengan otras monarquías. Y las joyas de pasar es, digamos, el joyero real. Son aquellas joyas que las familias reales van acumulando generación tras generación y se van heredando, y eso serían las joyas de pasar. No sé si en otros países tiene otro nombre, en España se le denomina así, y todos estos pues joyones, podríamos decir, que son tan grandes, pues no son compras que se hagan habitualmente, menos ahora, son joyas que suelen tener bastantes años. Muchas veces lo que se hace es que se transforman, o incluso en estas, que seguro que también lo habéis oído en alguna ocasión, estas grandes creaciones que les puede hacer Cartier o alguna de las marcas que vamos a ver, tienen muchas veces más de una posición, o que puedan ser desmontables, o que de una tiara se puedan soltar partes y eso se ponga como pendientes. Pensad que son joyas de gran tamaño, que tienen, en principio, pues una tiara tampoco tiene demasiadas opciones de uso, no hay tantas ocasiones en las que se pueda llevar, con lo cual es importante o es una buena opción el que se pueda desmontar alguna parte y se pueda llevar de otra manera, y pues también por ese coste tan elevadísimo que tienen, que si bien pues son de la realeza, pues no quita para que si se les puede dar más de un uso, pues mejor que mejor. Y aquí vemos pues a dos de las monarquías que sabemos pues, más antiguas de Europa, llevando joyas de la casa Cartier. Y cómo reconocer una joya Cartier, bueno, pues es esta caja rojita que es mítica. El ver este tipo de caja con las esquinas, como vemos aquí, chatas, y con todo este dibujo, como toda esta filigrana en dorado, esto es una de, pues, como la bolsa Chanel, bueno, blanca es solo la de la Gaucambon, sino la bolsa negra con las letras en blanco,
o cualquier otro tipo de packaging mítico que podamos imaginar, pues la cajita roja, eso es uno de los iconos absolutos. Tanto es así que desde Cartier hace unos años aprovecharon el tirón de esto para lanzar un bolso inspirándose en su propia caja donde vienen las joyas que se compran. A ver qué estáis poniendo. Lo estáis diciendo justo, lo he visto mucho en las tiaras, pero también recuerdo una vez unos pendientes que se quitaba la parte que colgaba y quedaba solo la perla. O de un broche, que se saca un broche de una corona, etcétera. A ver qué habéis puesto, que se me queda un momentín, que voy a leer antes de pasar, que estáis poniendo algo de lo de la monarquía y no me sale aquí, a ver si lo puedo leer. Si no, lo leeré al final de la clase, que no me deja ahora mirarlo. Lo retomo luego, que seguro que es interesante. Pasando ya a la parte de joyería, joyería secas, ya no esa joyería, altísima joyería. Vamos a ver algunos de los modelos más conocidos o de las líneas más conocidas de la casa Cartier, y una de ellas por excelencia es el Trinity. Fue un anillo que desde Cartier hicieron inspirándose en el poeta Jean Cocteau y consiste en 3 bandas de los 3 colores en los que se trabaja el oro, en amarillo, blanco y rosa, que se entrelazan. Bueno, fue para su momento fue pues un estilo muy rompedor, también muy sutil, tiene mucha simbología de la Trinidad, de cómo se entrelazan, y es bueno, pues un anillo que, pues que representa todo este tema de la amistad, el amor, etcétera, y es uno de los grandes éxitos de Cartier, hasta el punto de que, bueno, pues hay muchísimas marcas que en sus líneas, hablo de muchos, ya ni tan siquiera marcas, de joyerías de cualquier ciudad, que tienen modelos que se inspiran en esto. Ha sido una inspiración recurrente ya desde que en 1925 se lanzase, y en Cartier lo han reversionado de muchas formas distintas. Desde su lanzamiento veis aquí cómo lo han ido sacando, pues con las bandas más anchas, más estrechas, añadiendo en algunas de las bandas también algún pavé de diamantes, o añadiendo, multiplicando las bandas, casi todas además los diseños que se convierten en muy conocidos, para intentar todavía sacar más rédito de eso, como es lógico, se acaba abriendo una línea. Y si yo, por ejemplo, tengo un anillo que se ha hecho muy conocido y es un éxito, pues saco también la pulsera, saco también el collar. Así es el caso, por ejemplo, de Love, que es una de las pulseras más conocidas, seguro que habéis visto muchísimas famosas y famosos que llevan, incluso, se me viene a la cabeza de personas que llevan así muchas agrupadas, Kylie Jenner. La pulsera Love es una pulsera que se creó en Nueva York en los años 70 y que tiene un diseño ovalado que envuelve la muñeca además de una forma bastante ajustada, y lo que tiene de característico es que se abre y se cierra con un destornillador de oro que viene también con cuando se compra la pulsera. Creo que ahora hay también alguna otra forma de hacerlo que no haga falta el destornillador, me parece que han actualizado un poco eso. Y esta pulsera tiene cierta polémica al respecto. Yo os la cuento simplemente, pero bueno, pues ha sido también criticada desde la perspectiva actual, del hecho de que al final es una pulsera que si no tienes el destornillador no te puedes quitar. En cierto modo es un símbolo de amor, pero que bueno, pues es un poco como una esposa, ¿no? Como que tiene esa carga, que podríamos decir, de ese, bueno, pues un poco, sin entrar aquí en debates, pero asociada a esa toxicidad de la que hablamos hoy en día. No voy a entrar en debates, podéis, si queréis, darme vuestra opinión. Simplemente os hablo del diseño, que nos puede gustar estéticamente o no, más allá de que nos guste, que además, por supuestísimo, bueno, pues la idea es esa, que sea una pulsera que se regala, pero evidentemente hay muchísima gente que se la compra a sí misma, con lo cual, pues todo esto ya dejaría de tener sentido, toda esa polémica. Pero yo os la transmito. La pulsera Love la han sacado lo mismo, la han reeditado, reversionado, y es uno de los mayores éxitos de la casa. Hay también muchísimas imitaciones, como os podréis imaginar. La han sacado en varios materiales,
cubierta entera de diamantes, con diamantes solo en los agujeritos, en uno sí, en uno no, más anchas, más estrechas, en anillo, creo que también hay pendientes. Hay absolutamente de todo, la han amortizado al máximo. Es, como os comento, un éxito, es que estoy segura de que se la habréis visto. Igual no os habéis dado cuenta si no teníais todavía fichado el modelo, pero se la habréis visto a un montón de gente famosa y muchas veces también haciendo un stack, ¿no? Llevando la junta, porque además la gracia, entendedme, de estas pulseras es que quien las lleva se va poniendo varias. Os informo de que creo que el mínimo, la más baratita, creo, si no recuerdo mal, que está en torno a los 6.000 euros, me parece. No os lo digo a ciencia cierta, pero creo que va por ahí. Y la moda o la forma de llevarlo es ir poniéndose varias y también hacerlo junto a esta pulsera, que es otro de los diseños más conocidos, del que también hay un montón de imitaciones, que es el Jus Enclos, de Cartier, que es esta pulsera que imita a un clavo. Directamente el nombre significa solo un clavo y hace pues una alusión directa a lo que sería un clavo, pero que rodea la muñeca. Y no sé si lo podéis apreciar en la fotografía, pero se ve también que lleva la modelo que está portando la pulsera, lo lleva también en formato anillo, y lo mismo, también está en pendientes. El clavo, veis aquí que está con mayor grosor, menor grosor, en oro amarillo, en oro rosa, en oro blanco no está, pero yo os digo que está con diamantes en toda la pulsera, con diamantes solo en el lateral de la parte redondeada. Han hecho las 1001 versiones, pero este es otro de esos modelos que tenéis que conocer. Cuando os digo a veces, hay datos que no es necesario conocer. Yo no necesito saber en qué año se fundó Cartier. Pues me hago la idea de que es una marca antigua y que está en torno al siglo XIX, pero no necesito saber el año concreto. Sin embargo, hay ciertas cosas de cultura de moda que hay que conocer, ¿no? Entonces, el saber cuál es la pulsera Love de Cartier o saber cuál es la Jus Enclos, hay que saberlo, porque son tan conocidas que es imposible no manejarlo como parte de nuestro vocabulario. Pasamos a me he dejado algunos modelos también míticos de Cartier, pero no podemos ver todo. También tienen el que se llama, ahora el nombre creo que es Clash, el nombre no lo recuerdo seguro, pero es una línea mucho más, bueno, pues rockera, que se inspira más en las tachuelas. De hecho, ahora la imagen de esa colección es, ¿cómo se llama esta actriz? Ahora me he quedado en blanco. La protagonista de Emily in Paris. Si os viene el nombre me decís, si no a mí me vendrá sobre la marcha. Siguiente marca que vamos a ver, que sería la casa Bulgari. En este caso no es francesa, que es italiana. Os he dicho que casi todas iban a ser francesas, menos una o dos. Bueno, pues aquí vemos una casa italiana que es fundada también, fijaos qué antigua, en el siglo XIX, en el año 84, 1884, en Roma, por Sotirios Bulgaris. De ese apellido, Lily Collins. Gracias por la anotación de la actriz. Bueno, pues esa es la imagen de esa línea que os digo que también es bastante conocida de Cartier. Bulgari, marca fundada por este señor, que si os fijáis en el apellido, la fonética, el sonido de su apellido, nos lleva al nombre de la marca. Le ha cambiado algunas letras, pero en sí el sonido viene a ser prácticamente el mismo de su apellido. Y es una marca que a día de hoy tiene pues lo mismo de todo. En Cartier no lo he nombrado, pero igual que lo veis aquí, también tienen perfumería, también tienen gafas de sol. Bueno, tienen más producto, pero por lo que son conocidas es por joyería. Bulgari lo mismo, tienen perfumes, tienen gafas de sol, tienen incluso hostelería, que eso también os lo he dicho en alguna ocasión. Recuerdo hablando la clase de Dior, como tienen algunas, pues que si spas, que si habitaciones de hotel, incluso hay marcas que tienen hoteles enteros que son de la marca. El caso de Bulgari también
se han introducido en este mundo de la alta hostelería, bueno, pues de destino vacacional de super lujo. Y en este caso, así como Cartier decíamos que pertenece a Richemont, Bulgari pertenece a LVMH. Vemos pues algunas de estas maravillas que nos ponen un poco los dientes largos. Veíamos antes esas panteras absolutamente maravillosas de Cartier. Vemos aquí en Bulgari como también, bueno, pues, cómo trabajan todas esas piedras de forma bueno, pues absolutamente magnífica. Y bueno, pues evidentemente estamos hablando de una joyería con unos precios que se nos escapan totalmente, y de ahí que puedan utilizar pues unas piedras que son pues únicas en el mundo, ¿no? En muchas ocasiones son marcas, sin entrar tampoco, que tendríamos ahí un debate del tema de los diamantes, sin entrar en ello, pero son marcas que lógicamente pues se dedican a la búsqueda de piedras muy especiales, de seleccionar lo mejor de lo mejor. Aprovecho simplemente también para nombrar sobre la marcha el hecho de que en los últimos años se está potenciando también los diamantes de laboratorio como alternativa y solución a toda la, bueno, pues toda la problemática que lleva consigo el mundo de los diamantes. No vamos a entrar tanto en esta clase, pero bueno, pues sabéis, el tema pues, de los diamantes de sangre, por ejemplo, es una industria con una cara B, o casi que deberíamos decir la cara A, muy reprochable, y bueno, pues en los últimos años están surgiendo alternativas más sostenibles desde todos los puntos de vista. Volviendo a Bulgari, aquí vemos algunos de sus, bueno, pues de sus diseños tan maravillosos, y aquí parece que encuentre siempre la excusa para ponerla en alguna clase, pero Zendaya es una de las imágenes actuales de la casa Bulgari. No es la única, mismamente, por ejemplo, Esther Expósito en España, ocurre muchas veces que hay como una imagen a nivel internacional y luego en cada país eligen, no solo hablo de Bulgari, me refiero a cualquier marca, tanto de moda como de joyería, en cada país suelen tener pues, unas determinadas personas que también actúan como imagen de la marca, y Esther Expósito, por ejemplo, siempre que hace apariciones de alfombra roja suele llevar joyas de Bulgari. Aquí vemos a Zendaya llevando en fotos de campaña algunas de las muestras de la casa, pero no solo ha hecho las campañas, sino que cuando ella va a las alfombras rojas, pues lleva esas maravillas. No recuerdo, por ejemplo, esa aparición que hizo, creo que en Venecia o en Cannes, creo que en Venecia juraría, que no sé si os acordáis que llevaba esta especie de vestido de color en nude que hacía como un efecto mojado, y llevaba un collar que era, bueno, pues otro nivel. Una de las líneas más conocidas de Bulgari es Serpenti, y esta es en la que tiene el símbolo de la serpiente. Os lo anticipaba al principio de la clase, como en Cartier tienen la pantera, y os iba a decir, y en otra, pues por ejemplo, tienen la serpiente. Es el caso de Bulgari, y hay muchas creaciones de la casa que se inspiran en esto, desde esta línea, la Serpenti, que tiene desde relojes, collares, pulseras, pendientes, todo lo que nos podamos imaginar, a luego otras creaciones que puedan ser pues a lo mejor de la parte de alta joyería que también se inspiren en la serpiente. Esta es otra de la que, bueno, pues puede que a lo mejor os resulte más cercana, ya no es tan alta joyería, y esta línea, la B01, yo creo que incluso en algunos Corte Inglés se puede ver esta línea, que es como una especie de tuerca. Seguro que quizá esta sí que la habéis podido ver más en persona, porque ver esos otros joyones en persona, salvo que sea cuando organizan exposiciones, es muy complicado, no es algo que esté a la vista en cualquier tienda expuesto, como nos podemos imaginar, pero estas otras líneas sí que son ya, pues, dentro de que sigue siendo lujo, más asequibles, y hay más puntos de venta donde esto se puede ver, así como los relojes de Bulgari también pueden encontrarse en más sitios. Qué bien le queda a toda esta chica, estabais poniendo de Zendaya. Así es, ya sabéis que opino lo mismo. Pasamos a la siguiente, por enlazar con otra que tampoco sería francesa, que sería Tiffany & Co. En este caso es una marca
estadounidense de joyería y orfebrería de lujo. Venden también un montón de cosas que han ido diversificando y fue fundada por quienes estáis viendo ahí. Pues otro dato más que damos, pues, porque estamos en clase, también pues tenemos que dar una información completa, pero no es necesario que os sepáis Charles Lewis Tiffany y Teddy Young, porque además Teddy Young empezó en la marca cuando se dedicaba a ofrecer productos de papelería, pero, y de hecho antes, fijaos, se llamaba Tiffany Young and Ellis, pero cuando se queda con el control absoluto de la marca Tiffany, el propio señor Tiffany, quita ese nombre y se quedará la empresa como Tiffany & Co. En cualquier caso, el origen primigenio, cuando sí que empieza la empresa así, aunque sea destinada a esos productos de papelería, es en el año 1837 y será en el 53 cuando ya comience a ser lo que conocemos hoy en día como Tiffany. Es una de las casas, pues también, sin ser europea y sin ser francesa, que esto lo he explicado en muchas ocasiones en las clases, cómo sigue existiendo ese aura de esnobismo en el mundo de la moda, y cuando hablo del mundo de la moda lo hago de una forma muy amplia, incluyendo también, pues por supuesto, la joyería, incluso os diría, no solo eso, sino también, si nos ponemos a hablar de lujo, pues de muchos otros productos, de coches, de bebidas, como puede ser el champán especialmente, o los vinos. Sigue existiendo esa idea de ese europeocentrismo, ¿no? Y en este caso, pues es, bueno, pues sorprendente que es una también de las casas más antiguas y no proviene de ahí. Entonces, bueno, pues también es destacable y es una firma que es muy, muy conocida en parte por, y me adelanto un poco, por esto. Desayuno con diamantes es, pues, probablemente una de las películas más famosas de la historia del cine. De hecho, en español se llama Desayuno con diamantes, en español en España, quiero decir, pero el título original de la película es Desayuno en Tiffany's, Breakfast at Tiffany's, que proviene la película de una novela de Truman Capote. Si no habéis visto la película, pues es una de estas películas que hay que ver sí o sí por moda, hay que verla. Aunque luego nos guste, no nos guste, la historia nos convenza, no nos convenza, pero la película, por lo que es en sí la moda, hay que verla, es una delicia, con vestuario de Givenchy, con esa relación con la casa de joyería Tiffany, que además, bueno, pues en la clase esa que tenéis por ahí de los colores como símbolo de marca, os hablo más de Tiffany y os nombro un documental que hicieron desde la marca en el que se ven más cosas, explican más cosas. Ya no recuerdo si era ahí o bueno, en algún otro sitio, si no os doy así unas pinceladas, que bueno, pues en el caso de la relación de Audrey Hepburn, la mítica actriz, y la casa Tiffany, llegaron como una especie de acuerdo comercial publicitario y llevaba estas joyas en la película y ella a cambio hizo pues como una especie de campaña, unas fotografías para la marca y pues ha contribuido a que pues forme parte del imaginario colectivo, ¿no? La marca Tiffany es una de estas marcas que siendo que es de lujo y que a lo mejor mucha gente no tiene nada de la marca, casi todo el mundo conocemos Tiffany. Es de estas marcas que todo el mundo piensa en ellas a la hora de hablar de lujo y es, pues, no cabe duda, muy gracias a esta película tan conocida. Perdón. Volviendo a esta diapositiva, os decía también que, o empezaba a introducir, que una de las cosas más conocidas de Tiffany, o más que conocidas, más a destacar, es que se trató de una de las primeras marcas que empezó a vender por catálogo y tienen esto, que es este catálogo que estamos viendo aquí, que es el gran libro azul. Tenían ya este color, insisto que en esa otra clase os hablo más de esto, del color, pero bueno, aquí os lo cuento también brevemente. Este color pasó a inundar toda la casa Tiffany, es un color que es exclusivo, fabricado por Pantone, tiene
un código exclusivo que solo puede utilizar Tiffany, que es por y para ellos, y es el azul Tiffany, además se le llama así, está puesto ahí lo veis, cuál es el color azul Tiffany, y pues desde ese catálogo a todo el packaging de la casa, como decíamos antes, que el recibir una cajita roja de esa que decíamos es, bueno, pues una cosa fabulosa, pues recibir una de estas cajitas azules también es símbolo de mucho lujo y mucha historia. Y podemos ver pues cómo han hecho esa utilización del color para incluso montar una cafetería que tienen en Nueva York, en el que todo el interiorismo es en el azul Tiffany, y no solo eso, sino que todos los platos, todo lo que el menaje que nos podemos imaginar, e incluso no se ve aquí, pero en los brunch y las bandejas que preparan para, bueno, pues para comer ahí, incluso los propios platos están hechos, tienen alusiones al color azul, o lo llevan o hacen alusiones al huevo de petirrojo, que es de donde viene este color. Los huevos de ese pájaro son de este color azul, y tienen incluso un plato que pues, imita a un nidito con esos huevos de color azul. Entonces han llevado el uso del color a la máxima expresión y se ha convertido en un símbolo absoluto. Aquí vemos un ejemplo de eso que os decía, de que incluso estas marcas son tan conocidas que tienen diamantes famosos, que son propios, se ven muy pocas veces. Es el caso de este diamante de dimensión, diamante amarillo, que además los diamantes amarillos son todavía más difíciles de encontrar y son muy apreciados. Son, bueno, pues bastante codiciados. Y vemos aquí este gran diamante amarillo de Tiffany, que una de las pocas o de las primeras veces que se mostró es aquí, llevado por Audrey, cuando esa película, cuando Breakfast at Tiffany's. Y otra de las apariciones fue en unos Oscars, en el que era la película de Ha nacido una estrella, que estaba, sabéis, pues nominada, Lady Gaga, que actuó con Bradley Cooper, etc. Era como una aparición muy esperada. Apareció llevando el diamante, como veis, aquí está montado en un collar. En el caso de Audrey está montado, no recuerdo ya si era, creo que era la especie de tiara que llevaba, o es gargantilla, no lo recuerdo bien, si era lo que llevaba de gargantilla ahora de tiara. En cualquier caso vemos que está montado en una pieza distinta. Y no lo hemos visto solo aquí, sino que la siguiente vez que volvimos a verlo fue en esta campaña, que fue hace ya, que sería un par de años, una cosa así, cuando Beyoncé, que por cierto aquí está Queen Bee, le he puesto yo aquí con minúscula, tiene que ir con mayúscula, junto a su marido, junto a Jay-Z, protagonizaron esta campaña para Tiffany bastante rompedora. Sí que es verdad que es una marca que, dentro de que es muy clásica y bueno, pues se dirige a un público bastante determinado, ha sido pues bastante avanzada en sus campañas, ahora bastante, bueno, igual no tan avanzada, pero sí que han sabido avanzar con el tiempo. Y esta campaña en concreto, bueno, pues fue como os imaginaréis, un boom, porque aparecía pues uno de los matrimonios más poderosos de la industria musical y la industria del entretenimiento en general. No solo porque aparecieran ellos dos juntos, que eso ya sabemos que es noticia, sino porque aparece llevando el diamante, y además aparece un cuadro de Basquiat que tiene el color azul Tiffany. Es un cuadro que bueno, se ha visto muy pocas veces y bueno, pues aparece en esta campaña. Fue también muy criticado el hecho de incluir este cuadro en una campaña de una marca que vende productos pues de un precio muy elevado, porque era un artista que precisamente pues era muy reivindicativo, con un estilo muy callejero, y pues hubo al respecto muchas opiniones en contra de, bueno, pues de un poco de esa capitalización, ¿no?, de una obra de arte que precisamente abogaba por todo lo contrario.
vuelvo a lo mismo, yo expongo la polémica, pero no entro en el debate, cada persona que se forme su opinión. Simplemente os lo digo, que en su momento, cuando apareció el cuadro de Basquiat en estas fotografías, hubo comentarios al respecto. Otro de las creaciones más conocidas de Tiffany son las llaves de Tiffany. Ya no estamos comentando esa altísima joyería, como veis en casi todas las marcas estamos viendo lo mismo, alta joyería y luego piezas que si bien son de marca de lujo, pues son ya un escalafón inferior, y uno de esos serían las llaves de Tiffany, que se han convertido pues en uno de los símbolos de la casa, y tenían, por ejemplo, igual lo visteis ahí, un protagonismo especial en una de las temporadas del Gossip Girl original, que era cuando empezaban la universidad y entraban en una de una de esas hermandades. Entonces, el símbolo de la llave era una llave de Tiffany y el símbolo de la llave cobraba importancia. También este corazón que estáis viendo aquí, donde pone por favor devolved a Tiffany & Co., este charm, este colgante, viene también en muchas de las creaciones de Tiffany, pero de este tipo de línea. Podríamos equiparar un poco pues, a lo que sería en España Tous, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de joyería más juvenil, en plata, etcétera, mucho más asequible. Y esta pulsera en concreto, con este tipo de cierre y el charm del corazón de volver a Tiffany, como lo típico de en caso de pérdida devolver a no sé dónde, pues este charm de devolver a Tiffany también es uno de los símbolos de la casa. Como veis, color turquesa, azul Tiffany en todo. Y aquí podéis ver otro de los símbolos por excelencia de Tiffany & Co. No es que sea uno en concreto, no es un anillo en concreto, sino en sí el anillo. ¿Qué quiero decir? Los anillos de compromiso. Esto antes no existía. La moda de los anillos de compromiso era algo que no, si preguntáis a vuestros abuelos, a vuestras abuelas, era algo que antes no se hacía, salvo en las clases muy pudientes, pero bueno, pues la gente contraía matrimonio y ya está. Llevaba luego su alianza y ya está. Pero en sí, el hecho de que haya un anillo de compromiso es algo que se inventaron desde Tiffany y que han conseguido que cale entendedme esto, no en el mundo entero, sabemos, y valga, no hace falta que lo diga, que hay muchísimas partes del mundo que faltaría más, no llegan a lo mínimo para que llegasen a esto, pero entendedme lo que quiero decir, que la idea de ese anillo de compromisos pues casi está ya asumida, ¿no? A nivel general, pero era algo que no existía y que, bueno, pues fue una estrategia publicitaria de la marca que han conseguido que funcione y que también os decía que han ido, bueno, pues avanzando con el paso de los tiempos y haciendo sus campañas mucho más diversas. Aquí vemos, por ejemplo, de matrimonio entre dos hombres, como ofreciendo también joyas para, bueno, pues para esas situaciones que antes no se contemplaban en publicidad y que sabemos que hay marcas que siguen sin hacer, pero que Tiffany sí es una de las que ha dado ese paso al frente. La casa Chomet es otra casa fundada en París, en la Plaza Vendôme, en este caso en 1780, fijaos, siglo XVIII nada más y nada menos, fundada por Marie-Étienne Nitot. Es la casa que tiene este logo de aquí que estáis viendo, como si fuera una especie de, con una C, pero haciendo una especie de tiara, con los diamantes a los lados, utilizando la primera letra y luego haciendo ese símbolo. Es pues probablemente la casa de joyería más antigua y aquí vemos sus instalaciones en esa plaza archiconocida parisina. Vemos aquí algunas de sus estancias y pues, entendemos un poco mejor, nos hacemos a la idea de qué tipo de marca estamos hablando. Fijaos en la fachada que da a esa plaza, donde podéis apreciar lo que os comentaba, ese logo que hace alusión a una tiara. Ya nos está hablando de a qué tipo de nombres nos está remitiendo. Y bueno, aquí podéis ver algunas de en concreto una gargantilla, un choker, un collar. Es una empresa antiquísima que lo mismo también tiene pues,
este tipo de creaciones que pues podemos ver pues, en muy contadas ocasiones en esos joyeros reales, en la altísima nobleza europea y que bueno, pues nos permiten apreciar. Se me ha olvidado antes decir que, aunque es conflictivo, pero bueno, uno de los nombres propios más relacionados con la casa Cartier fue el matrimonio Windsor. Ahora se me ha ido de la cabeza. Sabéis que renunciaron al trono, por eso fue el padre de Isabel II el que llegó a ser rey. Bueno, pues este matrimonio era uno de los que más piezas de Cartier poseían. Tienen varias pues, con esa pantera de la que estábamos hablando. Y me preguntáis si esta marca es la más antigua. Si no es la más, estará entre las más antiguas. Pero bueno, simplemente ese dato que me ha venido a la cabeza del tema de Cartier. O, por ejemplo, una actriz que creo que era mexicana, que se llamaba La Doña, también tenía mucho tema de esta gran joyería de Cartier. Si buscáis imágenes, también encontraréis. Ahí me viene a la cabeza también un editorial de hace unos años de, os pongo, una de las modelos más conocidas, que además, estoy aquí, me estoy alejando un poco, pero os voy soltando actualidad. Uy, creo que es el nombre. O algo parecido. Bueno, esta modelo hizo hace unos años un editorial que se inspiraba en La Doña y también lleva pues esos joyones. Y esta modelo se rumorea, porque lleva ya unos años alejada de las pasarelas, que va a volver ahora como imagen de la nueva marca de Phoebe Philo, porque era su modelo por excelencia, y cuando dejó la casa Celine y se apartó del mundo de la moda, pues al poco tiempo también estaba modelo, pues ya dejó las pasarelas. Y se supone que va a ser la imagen de su nueva marca. Lo lanzo como paréntesis, que nos aleja del tema de la joyería, pero me viene a la mente por si queréis buscar el editorial que hizo, porque os gustará. Pasando a Chomet, aquí acabamos de ver un ejemplo de alta joyería, y aquí veis otro pues, de esas líneas que tienen pues, un poquito más, que nos quedan un poquito más cerca, que sería esta línea que se llama Be My Love. Si veis el nombre, hace un juego de palabras entre Be, que es abeja con dos es, y Be My Love, que si solo tuviera una es semi-amor. Entonces hacen una unión entre esos dos conceptos, y el elemento, el rapport, podríamos decir, de esta línea es la forma del panal de las abejas. Fijaos que es con lo que hace la forma, y de hecho también la idea de estas pulseras es pues, que te pongas varias, como tienen esta forma, se van encajando unas con otras y se van agrupando. De esta línea también han sacado, como veis aquí, con diamantes, sin diamantes, en oro amarillo, en oro blanco. Han ido pues, ofreciendo distintas alternativas y sacando pues, múltiples versiones. Con esto doy por finalizada la clase y voy a retomar eso que me habéis dejado al principio que no había podido leer, de la familia real, y por supuesto cualquier cosa que necesitéis que repita o que vuelva a poner, me decís. A ver, una anotación referente a monarquía. Nos comenta la compañera, dice, son de las joyas de pasar, que ya sabía yo que iba a ser interesante. No lo podía antes saber porque se me había quedado ahí, ya sabía que iba a ser interesante. Dice, son súper importantes las joyas de pasar y nunca se pasan a hijas e hijos, solamente se quedan en la primera línea de sucesión. O sea que ahí tenemos un dato muy interesante. Estoy leyendo ahora el comentario, me imagino que se refiere al precio de las pulseras que os he dicho, de las de Love, que me ponéis, está muy bien el precio como para comprarte 10. Fenomenal. Buena anotación.
Nos comenta la compañera, dice, en la peli Muerte en el Nilo también aparece el diamante amarillo. Sí, de hecho, os muestro el cuadro, iba a decir fotografía, pero el cuadro, que nos dice, pregunta la compañera, dice, ¿esta es la joyería que le gustaba a Josefina de Napoleón, a Josefina Bonaparte? Veis aquí este retrato, entonces ya os he dicho que, bueno, pues que fijaos en el año del que estábamos hablando de esta joyería, es antiquísima y ya esta ya no es que se relacione con las grandes monarquías actuales, sino que es que ya nos retrotraemos mucho más atrás. El número Pantone de Tiffany, os lo pongo. De todas formas, eso es pues, como curiosidad, pero que no hace falta que os sepáis esto ni mucho menos. Además, que es que este color no lo vais a poder usar nunca, porque es suyo en exclusiva. Color, además, hablando también de las monarquías, que el color este de Tiffany viene del huevo de petirrojo y era también el color de la reina Eugenia de Montijo, que era pues la influencer de su época. No sé si hay alguna duda más. ¿Alguna diapositiva que se os haya quedado pendiente? Bueno, parece que no. Así que si os parece, damos por finalizada la clase. Espero que os haya gustado mucho, que no os haya puesto los dientes demasiado largos y que sobre todo hayáis aprendido mucho.